Y los que no son la iglesia se quedan parados. Gracias que todos somos iglesia, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia. Quiero tomarme estos minutos también para bendecir a los que nos ven desde la plataforma YouTube. Te recordamos, este es Ministerio Internacional de MIR, un ambiente de familia. Esta es tu casa. Aquí estamos todos los hermanos que queremos bendecir tu vida de donde te encuentres y darte una palabra de bendición del Padre. Amén. Bendiga a sus hermanos. Saluda al que tengas ahí a su lado. Dígale: qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Qué bueno verte, ¿verdad? En la unidad, qué bueno verte. Hay algunos que hace rato no los veía. Qué bueno verte. Se ve que no te habías perdido, nos encontraste de vuelta. Bueno, sin más preámbulos, quiero comenzar con la palabra del día de hoy. Quiero centrarme en una coordenada profética que Dios habló aquel 2 de enero, amén. ¿Cuántos recuerdan aquella palabra? ¿Recuerdan esa palabra? ¿Recuerdan lo que se ministró el 2 de enero? ¿Amén o no amén? Miren que vine como maestro. Voy a tomar exámenes. Quiero aprender, muy bien. ¿Qué se ministró ese 2 de febrero? Amén. Y en uno de los puntos que el apóstol ministraba de parte de Dios, él dijo que teníamos que contar nuestros días. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que este sería un mes para aprender a contar nuestros días. Debemos aprender a contar nuestros días. Mire, sin duda alguna debo confesarles que febrero para mí ha abierto una nueva puerta, un nuevo acceso a la intimidad de Dios, donde pude conocerlo más. No sé si a usted le ha pasado, pero en el momento en el que meditaba yo en la palabra del Señor y que disponía mi corazón a contar mis días, esto me llevó a meditar mucho. Verdaderamente me llevó a meditar mucho. Quizás algunos no meditan tanto, pero yo sí he llegado a meditar tanto, al punto de que el día 7 de febrero, el día sábado 7 de febrero, el Señor me despertó. El Señor me despertó y me despertó con una palabra que es la palabra que vamos a ministrar hoy. Y el Señor me dijo en aquella mañana: vas a ministrar Gineni. Y algunos me miran ahora como diciendo: qué locura trae el maestro. Guarda. Qué locura se trae el maestro ahora, ¿no? Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Salmos capítulo 90. Vamos a leer el versículo 12, que fue ministrado aquel 2 de enero. Y dice así la palabra del Señor: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos... No, pero dígalo con ánimo, porque si no usted no trae ni un kilo de pan para su casa. Diga: enséñanos. Es un clamor, es una vivencia. Hay que darle énfasis a la palabra. Este es un deseo, esto nace de un corazón que anhela, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a un bebé cuando tiene hambre? ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? No tiene palabras, pero llora, grita, dice ¡guau! Y la madre interpreta en ese ¡guau! Leche, quiere leche. Y así tiene que estar usted hambriento, diciéndole: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Saben que medité durante todo este mes. Llevo 15 días meditando en esta palabra. Y esta palabra me llevó a tener muchas preguntas, porque cuando usted medita en algo, usted le hace preguntas. Usted investiga, usted saca, exprime hasta lo más profundo. Y en esas meditaciones yo decía: Señor, ¿qué días suman en mi corazón? ¿Qué días son los que suman sabiduría a mi corazón? ¿Qué días de mi vida, en este caminar que llevo contigo, cuáles son los días que suman sabiduría a mi corazón? Tristemente también encontré días que restaban sabiduría a mi corazón. En esa meditación podía traer a memoria aquellos días, y también me preguntaba: ¿por qué muchas veces traemos nuestras fechorías? ¿Por qué traemos a veces a nuestra memoria aquello que nos resta, aquello que no suma? Traemos aquellas cosas que verdaderamente nos tendrían que avergonzar, pero muchas veces las contamos como una hazaña. Las contamos como algo magnífico. Relatamos de aquellos pecados
que hacíamos sin Cristo como si fuera algo totalmente digno, algo hermoso. Días que traen solamente insensatez a nuestro futuro, a nuestro corazón. Me preguntaban esos días, y es las preguntas que te quiero hacer a ti, porque llevo meditando ya 15 días en esta palabra. Y quiero preguntarte, como me pregunté, ¿verdaderamente tus días cuentan a favor o en contra de tu corazón? Tenés días que en el banco de días, ¿verdad? En el banco, en la acumulación de días que llevas. No sé, algunos quizás tienen 30, 20, 50, 60, 70 años, 80 años. En ese banco de días, en esa cantidad de días, recuerdo que el apóstol, nuestro padre, él hizo la cuenta de todos los días que llevaba, ¿verdad? Y en esa acumulación, ¿cuántos días suman sabiduría a nuestro corazón? En esa cuenta, ¿cuántos días acumulan sabiduría a nuestro corazón? Y en esa cuenta, ¿cuántos acumulan necedad a nuestro corazón? Rebelión en nuestro corazón. Querer hacer las cosas como nosotros queremos en nuestro corazón. Negar la voluntad del Padre a nuestro corazón. Yo no sé si tú has hecho la cuenta, pero si verdaderamente te pones a meditar en esto, hay un temor que va a nacer en tu corazón. Hay un escalofrío que va a descender desde tu nuca hasta lo más bajo de tu espalda. Un escalofrío que te va a hacer vibrar cada fibra de tu corazón, de tu ser. Porque lo que traes a memoria afecta a tu corazón. El profeta Isaías decía: y no traigan a memoria las cosas. No traigan a memoria las cosas. ¿Pero qué, maestro? No me tengo que acordar el día que me casé. No me tengo que acordar. No. Dice: no traigan a memoria las cosas pasadas, refiriéndose a todo el mal trago que pasaron. Porque hay gente que las cosas malas que les pasaron en el pasado las tienen presentes. ¿Y saben qué? Esas personas, cuando viven con lo trágico, no, vos te vas a encontrar con esas personas: no, lo que pasa que a mí, no, yo cuando era chiquito, no, viste, yo que me casé, no, yo cuando conocía. Viven arraigados a la angustia. En vez de traer sabiduría a su corazón, traen a su corazón amargura, resentimientos por situaciones que tuvieron que pasar. Pero hoy el Señor nos quiere traer a memoria las cosas nuevas que Él va a hacer, porque Isaías no se queda simplemente en que no traigan las cosas pasadas. Él dice: he aquí yo hago cosa nueva. Y el tema está en que cuando usted se fija simplemente en las cosas malas que les pasaron y no recuerda la intervención de Dios, usted a Dios lo tomó como un salvavidas para ese momento. Hay personas que se embarcan en sus propios deseos, en sus propios designios, y van rumbo hacia sus planes, sus ideas, sus sueños, sus metas. Y embarcan ese viaje, esa travesía. Y en medio de la travesía, obviamente que el mar se embravece. Y en el momento en el que la situación se descontrola, en el momento en el que pierden el control, ahí claman a Dios. Pero no claman a Dios para que Él sea el capitán. Claman a Dios para que les tire un salvavidas. ¿Por qué? Porque quieren volver a tomarlo. Tristemente, cuando usted trae a memoria y eleva en su corazón aquellas obras que lo exaltan a usted, usted empieza a tener un corazón rebelde para Dios. Usted empieza a tener un corazón desagradecido para Dios. Por eso, en el momento en que estamos alabando al Señor, adorando, uno tiene que seguir una canción, pero cuando hay un corazón que trae sabiduría a su corazón, uno puede expresar palabras de gratitud. Uno puede expresar palabras de exaltación a Dios. Uno puede darle la verdadera adoración, que no es una música en tiempo lento, sino una expresión de devoción total de nuestro corazón hacia Él. Por eso te pregunto, iglesia, y si no lo has hecho, quizás te quedan unos días para hacerlo. ¿Te has puesto a contar tus días? ¿Te has puesto verdaderamente a contar tus días? ¿Has puesto en evaluación tu vida? ¿Has puesto en evaluación cada uno de tus días? Si no lo has hecho, este es el momento para que antes de que termine el mes te pongas a cuenta con el Señor. Porque cuando entendemos este versículo, nos damos cuenta de que el escritor, que en este caso fue Moisés, sí, para muchos no fue David, porque los salmos no los escribió, todos los 150 salmos no fueron escritos por David. Algunos fueron escritos por los hijos de Coré, en este caso Moisés.
Y nos encontramos con que el escritor no llega a esta expresión, no llega a decir, bueno, ayúdame, enséñame a contar los días para que traigan memoria y sabiduría a mi corazón por una simple ocurrencia. Estaba pateando piedritas en el desierto y dice, ay, ¿sabes qué? Enséñame. No fue un pensamiento efímero que tuvo en un momento. Moisés llega a este punto después de una evaluación genuina e interna que él se hace. Y saben que cuando yo le preguntaba al Señor, el Señor me reveló cuál fue el momento que él empezó a contar sus días. Cuál fue el momento en el que en Moisés su vida hizo un clic. Algunos pueden decir el momento en el que fue rescatado. ¿Por qué? Porque en medio de que querían matar a todos los niños, Moisés fue rescatado. Y eso pudo haber sido una hazaña para él, ¿verdad o no verdad? En el momento en el que él tendría que haber sido esclavo, pero quizás por la varita mágica que le fue tocado, él fue nacido y criado en palacio de Faraón, con privilegios que sus hermanos los hebreos no tenían. Quizás algunos pueden pensar que la vida en Moisés hizo clic en el momento en el que mató a aquel egipcio que estaba golpeando a aquel hebreo. Pero permítame decirle en cuál fue el momento en el que Moisés le hizo clic. Fue en aquel encuentro que tuvo con Dios en el desierto. Hablo de aquel momento cuando Dios dejó de ser invisible y se hizo visible para Moisés. Aquel momento, aquel encuentro con la zarza. Mire, iglesia, el Señor me decía que hay momentos que Él se nos hace visible. Pero el problema está en que muchas veces nosotros nos encuentra distraídos. Moisés dice que era un día más para él. Él estaba haciendo lo que cotidianamente hacía. ¿Qué hacía él? Apacentar las ovejas de su suegro. ¿Cuántos tienen suegro acá? Hay que trabajar para el suegro. Hay que trabajar para el suegro. ¿Usted quiere ser como Moisés? Tiene que trabajar para el suegro. Y este Moisés trabajaba para el suegro. Por eso en esos momentos el Señor salió al encuentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando no estamos haciendo la obra que Dios requiere para nosotros, muchas veces nos vamos a distraer. Jesús dijo algo importante. Dijo, cuando Él era un niño, dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Usted sabe cuál es la definición y de dónde nace la palabra negocio? La palabra negocio viene de dos palabras, de unir dos palabras. Negar el ocio. Cuando usted dice yo estoy negociando, está diciendo me estoy negando al ocio. Estoy poniendo en práctica lo que me dijeron que tengo que hacer. Estoy ganando en aquello que tengo en mi mano. Estoy produciendo, multiplicando lo que Dios me confió en la mano. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero a algunos les gusta estar en el ocio que el placer le genera. Este Moisés estaba trabajando, estaba en los negocios de su suegro, pero hubo un encuentro que lo iba a transicionar para ponerlo en los negocios de Dios. Yo hoy estoy aquí para decirte que quizás no sé si tú te sentías inservible, no te sentías con un plan, pero hoy Dios quiere introducirte a sus negocios. Él tiene una persona que te va a poner para que tú ores por ella. Hay una persona que necesita aprender lo que tú has aprendido en esta casa. Hay una persona que necesita ser discipulada y Dios no confía ni en el pastor porque no conoce a esa persona, confía en ti porque tú tienes contacto con esa persona. Dios quiere introducirte en sus negocios. Y hablo de ese momento también porque no todo el trabajo simplemente es de Dios. Porque la gente dice, ay, si es de Dios, que Dios haga. Si es de Dios, no. En ese encuentro que Dios tuvo con Moisés, en el momento en el que dejó de ser ese Dios invisible y pasó a ser ese Dios visible en aquella zarza que no se consumía, también hubo una determinación en Moisés. Por eso en nosotros debe haber una determinación. ¿Para qué una determinación? Una decisión de soltar la idea de tener un Dios lejano. Debemos de soltar la idea de que Dios es un Dios allá, cruzando las galaxias, en un trono celestial. Ahí está Dios. Tenemos que tomar la decisión de abandonar esa idea y de abrazar la realidad de que con Dios podemos vivir de una manera cercana. Ese Dios que quizás Moisés lo hacía lejano, ese Dios descendió a la tierra y ardía en aquella zarza.
ardía en aquella zarza. ¿Para qué? Para llamar la atención. Por eso, bien decía la profeta el día miércoles, Dios quiere llamarnos la atención. Moisés, al ver esa zarza que no se consumía, dijo: iré a ver esta grande visión. ¿Por qué esta zarza no se consume? Iglesia, si tú comprendieras esto, yo creo que a partir de hoy muchos se van a dedicar a pasar más tiempo en conocer a Dios. Quiero que me acompañen para que vean que lo que les digo es cierto. A Éxodo 3, capítulo 3, versos 2 al 4, y dice así: se le apareció. ¿Qué dice? Se le apareció. ¿Qué pasó? Un Dios invisible que se hizo visible. El ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, ¿quién? Moisés. Moisés estaba en otras tareas, pero cuando sucede que Dios interviene en un momento, miró. Tenemos que sacar la mirada de cosas que nos están distrayendo para ponerla y centrarla en lo que Dios quiere que hagamos. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y atención, porque este es el nacimiento del encuentro con Dios. Y Moisés respondió: heme aquí. Iglesia, quiero que presten mucha atención, porque cuando Dios repite 2 veces algo, es porque verdaderamente a Él le importa mucho. Dios nos habló de Moisés el miércoles y no por nada. Y mire que por algo le recalqué. Este mensaje a mí me lo dio el 7 de febrero. Yo ni sabía lo que mi esposa iba a ministrar. Y mire, el Señor el 7 de febrero me estaba anticipando lo que hoy tenía que ministrar. Y cuando Dios habla 2 veces, por eso una vez dije esto y 2. Ay, es porque hay gente que se olvida. Se olvida. Ahora, ¿por qué el punto clave ocurre en este verso? Porque este heme aquí puede para muchos significar solamente lo que esta traducción nos dice, ¿verdad? Un simplemente, aquí estoy, ¿verdad? Matías, ¿qué? Acá estoy. Miguel, acá estoy. Un heme aquí puede traducirse como un sí, soy yo. A ver, ¿quién es Matías acá? Yo, acá, ¿no? Si tenés trato con esa persona, Matías, sí, dime, ¿qué necesitas? Un heme aquí se puede traducir de esta manera. Y el heme aquí puede parecer obsoleto. Como diciendo, bueno, Dios lo llamó a Moisés, y él dijo, ¿qué pasa? Acá estoy. ¿Qué pasa? Presente, como en el colegio. Presente. Pero resulta que esta expresión en el original hebreo nos enseña mucho más que un simple acto de presencia. Y aquí es donde nace la palabra que te pronuncié al principio. La palabra y la expresión que utiliza el hebreo original es la expresión Hineni. 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 Este heme aquí no es simplemente un acto de presencia. Su significado tiene mucho más. Su significado tiene que ver con expresar no solamente un acto de acá estoy o mirame, sí, acá estoy presente, sino aquí estoy presente, pero estoy entregado a la misión de forma incondicional y totalmente comprometido. Lo voy a volver a repetir para que algunos que han orado de esta manera, porque ¿cuánto han orado? Señor, heme aquí. A esos enfermos, heme aquí, Señor. Nos tomamos esas palabras, ¿verdad? Heme aquí estoy. Envíame a mí, Señor, envíame a mí. Yo iré a predicar, heme aquí. ¿Saben lo que significa cuando usted le dice heme aquí al Señor? El cielo escucha Hineni. Y cuando usted pronuncia aquí en la tierra, heme aquí, el cielo escucha Hineni y espera el resultado. Espera ver de que usted no solamente esté presente hablando en ese momento, espera que usted esté entregado a la misión de forma incondicional y totalmente comprometido. No espera que Dios le diga lo que tiene que hacer. Ya antes de que Dios se lo pida, usted le está diciendo, lo que me pida yo lo haré. Pídemelo, Señor, aquí está tu hijo, aquí está el único que está dispuesto a obedecerte. No importa, Señor. Y Dios muchas veces dice, no importa, no importa, Señor, pídeme que yo lo haré. Pídeme, ¿qué quieres que vaya a África?
¿Quieres que vaya a África y que ministre y sea un misionero y esté con esa gente que pasa hambre? Estaré ahí, Señor, mándame a mí, aquí estoy. No. ¿Estás seguro? Te pregunta el Señor. Porque a veces nosotros espiritualizamos y le damos ideas a Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me levante a las 3 de la mañana? Ahí estaré, Señor, ahí estaré orando. Heme aquí, Señor, heme aquí. Creyendo de que a Dios lo vamos a conmover, como diciendo: wow, qué gran idea que has tenido. Eso quería, hijo, eso es lo que quiero para ti. Pero muchas veces el Hineni viene a ponernos contra la espada y la pared. Porque este Moisés que estaba diciéndole Hineni al Señor, estaba firmando su sentencia, porque le estaba dando, como quien dice, un cheque en blanco al Señor. El Señor salió a buscar a uno y encontró al que tenía que encontrar. Hineni es estar atento, presto, listo y dispuesto a cumplir el llamado. Nos muestra una postura de sumisión y de obediencia total a cualquier precio. Miren lo que es expresar un heme aquí, iglesia. Miren lo que es ponernos a contar nuestros días para encontrar esta expresión. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, heme aquí? ¿Cuántas veces en tu vida, cuenta ahora tus días? Y Dios te está enseñando para que aprendas a contarlos de tal modo que esos heme aquí sumen sabiduría a tu corazón. ¿Y cómo suman sabiduría? Poniéndolo por obra. Cuando usted deja simplemente las palabras en un sonido que queda en el vacío, y cuando esas palabras forman una acción en nuestras manos, forman una acción en nuestra vida, forman un accionar en nuestro corazón. Ay, maestro, usted es muy exagerado. ¿Cómo Dios va a estar con un simple heme aquí? No, maestro, no, permítame ayudarte a entender mejor esta expresión. Porque para entender mejor esta expresión debemos recurrir a un recurso de lectura bíblica. ¿Cuántos saben que la Biblia tiene recursos para entenderla y comprenderla? Y hay un recurso que se llama la ley de la primer mención. ¿Usted escuchó alguna vez de eso? ¿Escuchó alguna vez? Levánteme la mano si escuchó, a ver. ¿Escuchó o no escuchó? La ley de la primer mención. Bueno, para los que no saben, esto nos habla que para tener una mayor interpretación de una palabra o de una expresión en la Biblia, debemos analizar la primera vez que esta fue pronunciada en la palabra. Debemos remitirnos a hurgar cuándo fue la primera vez que esa palabra apareció en la Biblia. Y cuando la encontramos, tenemos que estudiar el contexto de la palabra, el momento en el que esa persona dijo lo que dijo, ya sea Dios, ya sea un hombre. Y ahí vamos a tener una interpretación acertada. Y para eso debemos viajar al Génesis, donde comenzó todo. Ya creo que se imaginará quién fue el que dijo heme aquí. Quiero que me acompañen a Génesis 22:1. Aleluya. Lo amo a este. Este me cautiva. Para que vea usted por qué es que Hineni tiene un precio alto en el cielo. Dice Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó, ¿qué dice? Que probó Dios a Abraham. Vamos a hacer un punto acá. ¿Por qué la palabra dice aconteció después de estas cosas? ¿Qué cosas pasaron en la vida de Abraham? Vamos a hacer un análisis. Abraham salió siendo un simple Abraham de tierra de Ur de los Caldeos, y porque oyó a Dios decirle, sal de tu tierra y de tu parentela, él cogió ese rumbo y fue en busca de una promesa que Dios le hizo. Ahora, ¿qué más pasó en la vida de Abraham? Dice que Abraham, yendo a buscar ese camino, yendo a buscar esa tierra, ese lugar que Dios le dijo, en donde él sería una nación grande, en donde él sería el padre de una gran multitud, él tuvo que abandonar a su sobrino Lot, porque Dios no le había dicho que lo lleve. Él tuvo que pelearse con reyes. Sabe que Abraham pasó por todas estas cosas, al punto en el que Dios le promete un heredero. ¿Por qué? Porque Abraham crecía en riquezas, Abraham crecía en poder. Y él en un momento, en una conversación con Dios, le dice, pero Dios, todo esto me estás dando, ¿y quién va a ser mi heredero? Este damaseno que tengo, este siervo que me ha nacido en casa, este criado. Y Dios le dijo, no, te daré un hijo.
Y Abraham, cuando recibe esa palabra, obviamente que el viejito se emocionó y fue y le contó a Sara. Y cuando le contó a Sara, Sara le dijo: pero ¿de qué hijo Dios nos habla si yo soy estéril? Bueno, vamos a probar, viejita, capaz que ahora cambian las cosas. Y estuvieron ahí probando y se dieron cuenta que no pasaba nada. Y como no pasaba nada, ¿qué pasó? Sara pierde la esperanza y le dice: toma, acá está mi sierva Agar. Y Abraham, usted sabe, concibió a Agar de Abraham y tuvo ¿a quién? A Ismael. Pero este Ismael crece, pero resulta que Ismael no era el de la promesa. Ismael era el fruto de la carne, era el fruto de lo que nosotros creemos, era el fruto de lo que muchos decimos: le voy a dar una ayudita a Dios. Y Dios no necesita que nosotros lo ayudemos. Dios necesita que nosotros le obedezcamos. Dios necesita que nos presentemos así: Hineni, manda que tu siervo obedece, habla que tu siervo oye. ¿Y qué es lo que pasó? Dios le dice: pero no era Ismael, de Sara voy a tener un hijo. Y esto te será por señal: en el encinar de Manre. Le sale al encuentro Dios y le dice: de acá a un año va a dar a luz. Y ellos se rieron y le dijeron: porque te has reído, su nombre será Isaac, que será la risa. ¿Por qué? Porque el que ríe último ríe mejor. Y me lo imagino a Dios en ese momento matándose de la risa, diciendo: ja, 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 viste, Abraham, viste que yo te iba a dar un heredero. Porque a veces Dios, yo creo que se ríe de muchas veces de nosotros. Muchas veces Dios se ríe de nosotros. ¿Sabe cuántas veces hay Isaac en nuestras vidas en los que producimos una risa en el Señor? Qué ingenuo que eras, viste, yo me lo imagino a Dios, viste que te iba a cumplir, viste que yo no fallo, viste que no soy hombre para mentir, no soy hijo de hombre para arrepentirme. Ese es Dios. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Luego Ismael crece y dice la palabra que se burlaba, que lo acosaba, lo atormentaba al niño Isaac. Y Sara le dice: despide a esta sierva y despedí a tu hijo, que lo único que hacen es mala sangre acá. Y Abraham le pesó eso en su corazón. Y acudió a Dios y Dios le dijo: hacé lo que Sara te dijo, porque es verdad. Yo igual no te preocupes, yo cuidaré de él. Y bueno, y pasa todo eso. Y hasta ese momento, listo, ya está. Isaac ya estaba en la casa y Abraham podía decir: me siento, me cruzo de brazo y de pierna y ya está, Señor. Acá está el heredero, ya estoy en la tierra prometida. ¿Qué más me puede pedir Dios? Pero aconteció que no había terminado la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios dice que salió a su encuentro y lo probó. Había que probarlo una última vez. Y este Abraham, que estaba a punto de ser probado, antes de que Dios le pida lo que le iba a pedir, él sentenció su vida diciéndole: Hineni. Usted sabe lo que Dios le pide luego de esta expresión. Abraham creía su vida resuelta. Abraham creía que ya todo lo que tenía que hacer lo había hecho. Abraham ya había expulsado al que no era el hijo de la promesa y tenía el hijo de la promesa. Pero Dios en ese momento sale y le dice: Abraham. Y él responde: heme aquí. ¿Qué significa heme aquí? Aquí estoy, entregado de manera incondicional y totalmente para lo que me pidas. Y Dios agarra y le dice: ¿ah, sí? ¿Estás listo para lo que te voy a pedir? Bueno, toma tu hijo, tu único, y vas a subir al monte Moriah y me lo vas a ofrecer en sacrificio. Yo me imagino el trago amargo que tuvo que introducirse en la vida de Abraham, diciendo: si hubiese respondido otra cosa, si mis palabras hubieran... Yo me lo imagino a Abraham cuestionándose en ese momento, como muchos de nosotros nos cuestionamos cuando a veces: ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahí estaba la prueba en el corazón de Abraham. Yo le dije que estaba entregado, lo haré. Y usted sabe en qué denota y en qué termina todo esto. Desde ese momento, para la tradición hebrea, la palabra Hineni tiene un peso de cumplir a rajatabla con lo que Dios te pide. ¿Quién fue el precursor de eso? Fue Abraham, que no le mezquinó a Dios su único hijo.
la única esperanza de que su promesa sea cumplida, de ver el cumplimiento de lo que Dios le había prometido, Abraham estuvo dispuesto a entregarlo. Subió, y usted sabe la historia, ¿verdad? Subió, y en el momento en el que él estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le habla del cielo y le dice: detente, Abraham, porque ya conozco que me obedeces. Ya conozco que tu palabra pesa. Dios nos pregunta en esta mañana, iglesia: ¿será que nuestras palabras pesan para Dios? ¿Será? ¿Cuándo fue la última vez que le prometiste algo a Dios y lo cumpliste? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente Dios te pidió algo que te dolía y crujiste los dientes y le dijiste: toma, Señor? Miren, la adoración que adoramos al principio decía perdiendo todo por amor, pero no habla de dolor, dice con alegría. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario que nosotros salgamos de escena. Es muchas veces esta carnecita que Dios se encarga de bendecir, que Dios se encarga muchas veces de enriquecer, que Dios se encarga muchas veces de agraciar, que Dios se encarga muchas veces de llenarla y dotarla de dones, de talentos, de una gracia que Él deposita en nosotros. Pero muchas veces Dios dice: bueno, ahora vas a dejar todo eso, porque yo necesito hacer algo. Yo necesito hacer algo con aquel primer corazón que me dijo: heme aquí. Yo necesito ver si todavía queda algo de aquel corazón que estaba dispuesto a obedecerme. Porque como dijo Satanás de Job, ¿acaso Job sirve a Dios de balde? Porque es fácil decirle que sí a Dios cuando la vida nos sonríe, iglesia. Es fácil decirle a Dios: lo que quieras, Señor. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una ofrenda de 100,000? Claro, si ganas miles y miles de dólares, ¿qué te va a hacer una ofrenda? Qué fácil es decirle a Dios: ¿qué quieres que haga? Que vaya a evangelizar. Y claro, si tienes una estabilidad que te permite tener tiempo para hacerlo. Qué fácil es decirle a Dios: ¿qué quieres que haga? Que me levante a orar, que me levante a ayunar, que haga ayuno. Qué fácil es cuando tienes la responsabilidad de criar y de cocinar para tu familia. Qué fácil es a veces ofrecerle a Dios lo que no nos cuesta, ¿verdad? Qué fácil es para Dios, pero nos damos cuenta de que Dios sale al encuentro para pedir eso que estamos escondiendo en la fibra más íntima de nuestro corazón. Yo recordaba que eso es redarguir. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y abre ese cajoncito que nosotros tenemos guardadito en nuestro corazón. ¿Te se acuerda de esa coordenada? Decía que el Espíritu Santo redarguye. Y Dios hace eso con las personas que Él quiere poner a prueba, con las personas que Él quiere que expresen la palabra Hineni. ¿Por qué? Porque el Hineni viene a demandar en tu vida. El Hineni viene a poner una sentencia a nuestra vida. El Hineni no es una simple palabra. El heme aquí no es simplemente una expresión que se te puede escapar. El heme aquí conlleva compromiso. El heme aquí conlleva sacrificio. El heme aquí conlleva perderlo todo. ¿Saben que hubo un discípulo de Jesús que le encantó decir Hineni cuando Dios le dijo: sígueme? A través de Jesús le dijo: sígueme. Y él dejó todo, no lo dudó. Dejó todo, dijo: heme aquí. Pero en un momento, cuando Dios da una enseñanza a un rico y decía que tenía que perderlo todo, dice: este levantó la voz y dice: ¡eh! ¿Usted sabe de quién le hablo? Pedro alzó la voz y le dijo: nosotros hemos dejado todo por ti. Cuando usted le echa en cara a Dios, Dios nos dice: ¿y acaso yo no te recompensé? ¿Acaso, Pedro, dejaste todo porque yo te obligué a hacerlo? ¿O dejaste todo porque vos querías? ¿Qué pasó que te olvidaste del momento en el que me dijiste: te serviré hasta lo último de la tierra? ¿Qué pasa del momento en el que tu corazón se alegró cuando te vi virtud en ti y te llamé a seguirme? Jesús se da vuelta y le dice: ciertamente todos aquellos que han dejado casa, familia, heredarán 100 veces más en esta vida y en la vida venidera. Estoy aquí, iglesia, para desafiarte a que abraces el Hineni, porque Dios no es hombre para quedarse con el vuelto de nadie. Dios no se queda con el vuelto de ninguno de nosotros. Tú me puedes ahora llorar muchas penas. Tú me puedes decir el sacrificio enorme que te ha llevado hasta venir hasta este punto de tu vida. Tú me puedes decir: pero maestro, yo he perdido esto, he perdido hijos, he perdido aquello, he perdido. ¿Y Dios qué perdió por ti?
Pero Dios, ¿qué te ha entregado? Por eso esta es una mañana para que verdaderamente la esencia del heme aquí nazca en muchos corazones y tomen el compromiso genuino, que es decir, yo sirvo a Dios. Porque decir yo sirvo a Dios no es simplemente venir y asistir a la iglesia. Decir yo sirvo a Dios no es venir y porque tienes una tarea que hacer, la haces y listo, me voy a casa y me olvidé cumplir. Servir a Dios es entregarle hasta la fibra más íntima de tu ser. Va a ser muchas veces abandonar esos sueños que tú tienes anhelando con ansias obtenerlo, y Dios te va a decir no es por ahí. Pero ¿saben por qué muchas veces Dios nos dice no es por ahí? Es porque nosotros debemos entender que sus planes son mejores que los nuestros. Lo que pasa es que nuestra mente es tan finita para ver lo infinito de Dios. Nuestra mente no está capacitada para entender, y por eso Dios nos da tiempos para poder comprender que va a haber situaciones que vamos a tener que llorar, pero Dios nos garantiza de que va a haber momentos en los que vamos a reír. Dios nos garantiza de que va a haber momentos en los que vamos a perder, pero Dios nos dice tranquilo porque yo tengo momentos en los que van a ganar. Dios nos dice que va a haber momentos que van a ser muy difíciles, pero Dios nos alienta y nos dice tranquilo porque van a haber momentos en que mi gloria va a ser manifiesta en sus vidas. Solamente espera la devoción, solamente espera la entrega total, solamente está esperando que cumplas con lo que le has prometido. Que hagas carne de ti ese Hineni, que hagas carne de ti lo que le has prometido. Todo Hineni en la palabra, iglesia, es resultado de algo más que la voz de Dios. El Hineni en el corazón de una persona que se la pronuncia a Dios no nace simplemente porque oyó la voz de Dios, sino que es resultado de un encuentro con Dios. Por eso nosotros, esta casa se especializa en generar encuentros a las personas que asisten. Nosotros no traemos a las personas a la presencia de Dios, nosotros nos encargamos de traer la presencia de Dios a la gente. ¿Y cómo hacemos eso? Somos embajadores que a través de los consejos, a través del amor, a través del discipulado, a través de cada enseñanza, traemos cada latido del corazón de Dios para que tú puedas conmoverte de lo que Dios quiere hacer, para que tú puedas apasionarte por lo que Dios quiere hacer, para decirte, mira, si crees que algo ha hecho Dios conmigo, contigo puede hacer lo mismo y más también. Yo quiero enseñarte y catapultarte al llamado que tienes, pero tienes que entregarte a Él, tienes que negarte al ocio, tienes que negarte a tu voluntad, tienes que negarte a tus principios, tienes que negarte muchas veces a tus opiniones y tienes que abrazar sus principios, tienes que abrazar su voluntad, tienes que apasionarte por Él. No basta simplemente decir, ay, yo voy a la iglesia el domingo, yo voy a la iglesia el martes, yo no falto al discipulado. Tu corazón no tiene que faltar en la presencia de Dios. Tu corazón tiene que asistir diariamente a la presencia de Dios. Tu corazón y tu vida tiene que ser ese altar que arda de continuo para Dios. Tiene que arder, iglesia, tenemos que arder. Miren, cuando yo estudiaba en profundidad este Hineni, porque esta no es una enseñanza que Dios me dio el 7 de febrero, esta es una enseñanza que yo ya tenía hace un tiempo, pero que Dios trajo a memoria y me dijo, esto es lo que vas a ministrar. Esta palabra viene cocinándose en mi vida ya hace tiempo. Esta palabra ya, este Hineni, me llevó a replantearme muchas cosas. Y por eso cuando yo estaba meditando y trayendo a memoria los días de mi vida, me di cuenta de que había muchos saldos que estaban en rojo para con Dios. Que había muchas cosas que yo lo dejé esperando. Que había muchas cosas en las cuales, maestro, usted siendo claro, porque soy de carne y hueso como usted. A mí hay situaciones que muchas veces también me hacen desfallecer, me hacen dudar. Pero ahí está su palabra, su presencia animándome, dándome fuerza. En su gracia me fortalezco. Porque este que usted ve no es que porque estoy en Dios todo me sale bien y la vida me sonríe. Este que está aquí frente a usted muchas veces se equivoca y tiene que pedir perdón. Este que está aquí delante de usted muchas veces erra y tiene que correr a la presencia de Dios a pedirle nuevamente que la gracia de Dios venga a limpiarnos. Y no estoy hablando de pecados exagerados, no. Pero muchas veces nosotros erramos en cumplir lo que Dios pide.
nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestras palabras. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios con el simple hecho de un enojo? ¿Cuántas veces olvidamos el cargo que nosotros tenemos por una situación? Miren, ustedes saben que yo me fui de vacaciones, ¿verdad? Y previo a irnos de vacaciones, yo estaba contactando un lugar donde nos íbamos a hospedar y me contacté con esta persona y empecé a hablar. Y bueno, y esta persona me dijo, bueno, si tú quieres venir a este lugar a pasar estos días, vos me vas a tener que dar un anticipo. Y yo dije, bueno, te lo voy a dar. Y este anticipo va a ser para formalizar un contrato que me va a dar la seguridad de que vos verdaderamente vas a venir. Bueno, y palabra va, palabra viene. Y a este que quizás se la creía toda, vino un depredador y me hizo un fraude, hermano. Saben que previo a las vacaciones me hizo el fraude y perdí una suma de dinero de unos días para hospedarnos en aquel lugar. Y cuando me pasó eso, la sangre me empezó a hervir. No por el dinero, sino porque me sentí tonto, me sentí burlado. Dije, ¿cómo no me di cuenta? Y juzgaba mi discernimiento. ¿Cómo no se me prendió la lamparita? ¿Cómo se me va a escapar eso? ¿Cómo si vos sos tan vivo, vos que estás en la calle, estás en los negocios, cómo se te puede escapar eso? Y sabe que inmediatamente dije y redoblé la apuesta. No me importa que voy a ir a otro lugar y voy a ir y lo voy a estar buscando. Y estaba ya maquinando en mi cabeza, lo voy a ir a buscar y donde lo encuentre los 5 misterios le voy a dar y ahí voy a estar y ya sé lo que voy a hacer. Y estaba desesperado ahí por ir de vacaciones, pero no para ir a descansar y darle unos días agradables a mi familia, sino por ir a tomar venganza. Ah, no, sí, usted lo ve al maestro que le sonríe y le hace chiste. ¿Cuál es el país que cuando se ríe flota? Japón. Pero también este maestro tiene pasiones que arden dentro de él. Tiene una carne que tiene que estar crucificada, viejo. Porque a mí, mire, atornillado tengo que estar a la cruz, porque enseguida me quiero salir de mis cabales y se me salta la chaveta. Tengo que contener esta carne y son 115 kilos, hermano, que hay que contener, No es fácil, Hay que contener esta carne, viejo. Pero mayor es el espíritu. Y saben que estaba en mi trabajo. Y estaba ahí pensando, digo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo me pasó? Y voy a ir. Y decíamos, y con mi esposa decíamos, vamos a poner la foto y vamos a empapelar toda la ciudad. Y vamos a decir, cuidado, estafador, acá está. Yo decía, sí, Señor. Y anhelaba, decía, Señor, y cruzámelo en un restaurante. Quiero en la playa, cuando esté comiendo un choclo, le voy a hacer tragar el choclo así. Ah, claro, usted no piensa así, ¿verdad? Usted no piensa así, ¿verdad? A ver, el que es un ángel me levante un ala, a ver, porque parece que estoy en reunión de querubines acá. ¿Usted no tiene problema? Si no, levante la mano que le imparto los míos, Pasó esta situación. Y saben que yo estaba trabajando y maquinando en todas estas cosas. Y el Señor me habla y me dice, ¿acaso no diezmás vos? Son esas preguntas que Dios te hace y rompen la fibra de tu corazón. Son esas preguntas que vos no sabés de por qué Dios te pregunta. ¿Por qué Dios me está preguntando? ¿Qué tiene que ver, Señor? Yo le quiero agarrar el cogote. Y oí la voz de Dios en mi corazón diciéndome, ¿vos no diezmás? Me sacó del foco del enojo y me hizo prestar la atención y le dijo, Señor, claro que diezmo, pero ¿qué tiene que ver? Y Dios me dijo, mi palabra dice que yo reprendo al devorador y vos no diezmás a hombre, vos me das el diezmo a mí. Yo quiero que vos vayas y que te tomes esos días y descanses con tu familia y yo me encargo del resto. Saben que a veces olvidamos que la palabra dice que suya es la venganza. A veces olvidamos pequeñas cosas. Saben que no me importó, estaba cortando la máquina, tuve que apagar la máquina, quedarme a adorar, llorar delante de su presencia. Porque me di cuenta de que en nuestras fuerzas nosotros no podemos, iglesia. ¿De qué solucionaba? Dígame usted, ¿qué solución iba a traer quizás que me lo cruce y lo agarre del cogote? ¿Qué solución iba a tener?
Pero esto me dio dos grandes enseñanzas. Primero, que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y segundo, que Dios es fiel en sus mandamientos. Por eso, esto viene una enseñanza. Si usted tiene dudas del diezmo, esto no se le ocurrió a Brian. No fue un pensamiento efímero. Fue nacido del corazón de Dios. Y Dios dice en su palabra que debemos traer los diezmos a su alfolí y Él reprenderá por nosotros al devorador. Dice que hará que nuestra vid, que era estéril, ahora sea totalmente fructífera. Él hará que nuestros enemigos huyan de nosotros. ¿Usted diezma? Dios le va a reprender al devorador. ¿Usted diezma? Dios lo va a hacer fructífero y va a sacar la esterilidad de su casa. Si no me cree, vaya y lea Malaquías 3:10. Por eso ahora cuando traiga el diezmo, ay, maestro, que usted quiere la plata. No quiero su plata, iglesia. Le digo más, no la necesito. Maestro, ¿qué tanta plata tiene? No, en este momento no tengo nada, iglesia. Pero saben que tengo algo que es mayor. Tengo la bendición de Dios que nadie me la puede robar. Y sé por su palabra que es la bendición de Dios la única que enriquece y no trae tristeza con ella. Por eso quédese tranquilo que pasé unas hermosas vacaciones, descansé, comí choclo. Y ni me importó si me lo cruzaba o no me lo cruzaba. Estuve ahí contento, alegre, parecía perro con dos colas. Disfrutamos en familia, Dios nos galardonó con días hermosos, iglesia. ¿Sabe que yo rogaba que llueva para dormir un día? Ni un día llovió, vine más negro que las tinieblas, vine. Pero ¿a qué voy con esto? De que así como a mí en el trabajo Dios me salió al encuentro, Dios sale al encuentro de nuestras vidas. Dios salió al encuentro de Abraham. Cuando él pensaba que ya estaba todo realizado, él salió al encuentro. Moisés creía que era un día más apacentando las ovejas de su suegro, pero ¿qué? Dios tenía un plan y salió a su encuentro. Y cuando Dios me habla acerca de encuentro, yo voy y estudio acerca de su significado. ¿Y sabe lo que significa cuando la palabra menciona que Dios sale al encuentro? Dice que Dios entra en contacto con esa persona. Que Dios salga al encuentro significa que Dios dejó de ser ese Dios lejano y descendió para tocarte. Por eso cuando a mí me vino a preguntar eso en mi trabajo, yo sentí que Él tocó mi corazón. Tuve un encuentro con Él. Y ahí afirmé mi pacto nuevamente. Le dije, Gineni, Señor, heme aquí. Tienes razón. Voy a ir a disfrutar porque yo no soy hijo de contiendas ni de ira. Yo soy hijo de bendición. Y tú me has llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Y ahí nuevamente, ¿sabe lo que le pasó a esta carnecita? Bajó 5 kilos en el espíritu. Porque salió el peso del pecado que me asediaba. Porque esa es la palabra que Dios quiere ministrar. ¿Por qué Dios está detrás de un Gineni? Porque sobre muchos de nosotros Dios tuvo un encuentro, pero no hubo un Gineni de parte de nosotros. ¿A cuántos de los que estamos aquí reconocemos que Dios nos ha tocado? Hemos tenido un encuentro en el que Él tuvo contacto con nuestra carne. Quizás enfermedades que decía el médico esto, solamente Dios puede hacerlo. Y Dios vino y tocó y fuimos sanados. Iras, contiendas que teníamos en el alma, que creíamos que nadie podía, que las teníamos escondidas. Dios viene y las toca y te dice esto, sácalo. Y te lo hace con amor. Porque iglesia, ese es el Dios mismo. El Dios que desciende a tener un encuentro es el Dios mismo que viene a tener un encuentro con nosotros. Y cuando Dios viene a tener ese encuentro, Él viene a supervisar nuestras obras. Él viene a supervisar nuestro corazón. Él para eso entra en contacto con nosotros, para tocar tu corazón. La palabra de Dios dice que Él toca los montes y humean. Que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas, como truenos del cielo, es la voz de Dios. Él toca a la tierra y la tierra humea. Eso nos habla de que las erupciones de Dios las erupciones de los volcanes están en control de Dios. Son toques de su dedo, toques. Y si eso hace Dios con un volcán, que al tocarlo lo hace erupcionar, ¿qué puede hacer con este corazón cuando te toca?
Por eso es momento de contar esos días que Dios te tocó. Porque Él viene a tocar la fibra más íntima de nuestro corazón. Él viene a pesar nuestras palabras. Él viene a tomar nuevamente un encuentro con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que espera Él? Que lloremos y larguemos moco. Que nos caigamos y seamos llenos del Espíritu Santo. Esas son expresiones de nuestra carne, nuestro espíritu hacia su toque. Pero lo que Él está esperando de nosotros es que pronunciemos el heme aquí. Hineni. Que está bien que te llores, te arrodilles, dejes moco. Eso es parte del proceso. Pero que cuando te levantes diciendo, heme aquí, Señor. Lo que me pediste que te dé, te lo entrego y a partir de ahora cumpliré a rajatabla lo que me hables. Señor, quedaste temblando por el poder del Espíritu Santo, te levantes de ese poder y digas, Hineni, Señor, esto que me has dado, esto que me has cargado, este poder que me estás dando, lo voy a mantener a rajatabla, lo voy a cumplir. Por eso Él viene a producirse, iglesia, un encuentro con nosotros. Él viene a producir encuentros con nosotros y Él no está esperando que tú digas, ay, ya estoy listo, ven, sal a mi encuentro. No. Él viene cuando Él quiere, por eso es soberano. Él sabe cuándo tiene que venir, Él sabe cuándo tiene que entrar en escena. Pero hay una esperanza en nosotros, Dios no llega nunca tarde, Él siempre llega a tiempo. Puede estar el mar embravecido, puede estar la situación totalmente adversa, pensando que vas a morir, pensando que es tu último día. Pero ahí está Dios que se despierta y dice, bonanza. Callen mares. Y el mar tiene que callar. Por eso tu situación está a la voluntad de que tú seas un Hineni, que tú seas un cumplidor de ese compromiso. Porque Él viene y no está esperando que termine lo que estás haciendo. A Moisés lo interrumpió. Moisés estaba apacentando y se le manifestó ahí. ¿Qué habrá sido de las ovejas de Moisés cuando Moisés estaba con la zarza? Estaban bajo el cuidado de Dios. Porque Dios se encarga de todo, iglesia. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en Él, Él se encarga de todo. Pero cuando tú quieres tomar las riendas, Él te dice, bueno, fíjate hasta dónde llegas. Fíjate hasta dónde vas. Fíjate. Anda, yo te miro de acá. Yo te miro, dale, yo te estoy mirando. Como esos padres a los hijos, que los hijos, papá, anda que yo te miro. Y Dios te mira. Muchas veces nos caemos, muchas veces nos tropezamos, muchas veces nos lastimamos. Y ahí volvemos al Padre. ¿Viste? Yo te dije. ¿Viste? Yo te dije. Él sale a tu encuentro y en ese momento vale cómo estás, iglesia. Por eso te pregunto, si sale Dios a tu encuentro en esta mañana, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo te encuentra Dios en esta mañana? Dijo que tenemos que contar los días, ¿verdad? Tenemos que meditar. ¿Será que este es un día en el que te puede encontrar Dios y que va a sumar sabiduría a tu corazón? ¿O todavía te encuentra escondiendo esos rencores? ¿Te encuentra escondiendo esos resentimientos, esas angustias, esos malos momentos vividos? Iglesia, el deseo del Hineni de un corazón humano despierta un poder del cielo que nos llevará a cumplirlo. Cuando tú le dices, heme aquí al Padre, su gracia vendrá a perfeccionarla. Su gracia vendrá a darte el poder necesario para que alcances. Ay, es que no puedo con esto. Dile al Padre, ayúdame, heme aquí. Y Él va a cumplir. Porque donde nace en un corazón humano el heme aquí, el cielo responde con poder. El cielo responde con abundancia. El cielo responde con respaldo. Miren, y para que tengamos unos ejemplos más para ir terminando. A Samuel no lo dejó dormirse. Muchos de los que están aquí van a tener un encuentro con Dios en donde se van a querer dormir porque están sumamente cansados. Pero ¿sabes qué? Dios va a salir a tu encuentro y no te va a dejar dormirte. Mire, 1 Samuel 3:10 dice, y vino Yahweh y se paró. Las anteriores veces cuando usted lee dice que Dios le habló, lo llamó. Pero ahora vemos que Dios descendió porque vino, le llamó y se paró. ¿Y qué le dijo? Samuel, Samuel, como las otras veces. Entonces Samuel dijo que habla, que tu siervo oye. Maestro, no dice Hineni acá, no dice heme aquí, es la esencia del Hineni.
Le está diciendo, heme aquí. Aquí está el que está dispuesto a obedecer. Le está diciendo, habla porque tu siervo, el que está dispuesto, el que está entregado a la obra, el que está de manera incondicional a cumplir lo que tú le pidas, está aquí atento, oyendo lo que vas a hablar. Por eso presta atención en estos días, porque va a venir Dios que te va a sacudir la cama, viejo. Te va a sacudir la cama. Ay, maestro, que me van a andar tocando los pies. No, eso son todas manifestaciones del miedo, y no le des lugar ahora al miedo de que te van a venir. No. Dios no es imprudente. Dios no te va a sacar la cubrecama, te va a decir levántate. No. Dios te va a susurrar. Y vos podés estar dormido muy profundamente, pero Dios te puede decir, tss, tss. Y tu espíritu que está despierto en ese momento va a acudir a esa voz. Y cuando tú abras los ojos, no digas, qué raro que me desperté a las 3 de la mañana. ¿Qué está pasando acá? No, bueno, no. Pregúntale, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. No lo digas fuerte porque puede despertar al que está ahí cerca en tu casa. Habla que tu siervo oye. Y Dios va a estar en ese encuentro esperando un Hineni. Dios te va a dar una directiva, como me hizo a mí. Me despertó, y Yamila es testigo. Se despertó, era ese sábado, y yo estaba desde las 6:30 de la mañana en el comedor, anotando todo lo que Dios me estaba hablando. El único día que podía descansar, venía de trabajar una semana de las vacaciones, venía a descansar y Dios me despierta. Pero amo cuando Dios te despierta, iglesia. ¿Saben que ese día, cuando Dios te despierta, ¿sabes cómo te das cuenta? Porque tenés una lucidez. Pero hay gente que se despierta a las 3 de la mañana y piensa que se despertaron porque sí, agarran el celular, se ponen a ver reel. Despertate en ese momento y decile, provocá que ese encuentro de Dios haga que tu vida sea transformada. Dile, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Miren, a Isaías le interrumpió un luto. Qué pesado este Dios. No, basta de llorar. A Isaías dice, Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías. Usías, dicen los eruditos, que era el primo de Isaías. Isaías estaba guardando no solamente el luto porque era el rey Usías, sino porque era su primo. Y Dios lo interrumpe y sale a su encuentro. Ustedes saben lo que sucede. Dice que vio él al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y hasta ese momento todo era vista, todo era una sensación. Pero fíjese usted cuando más adelante Isaías dice, heme aquí, ocurre lo que yo le dije, hay un contacto. ¿Por qué? Porque él reconoce algo. Yo que habito en pueblo de labios inmundos y que tengo labios inmundos. Pero dice que un querubín tomó con unas tenazas una brasa y ¿qué hizo? Hizo contacto. Hizo contacto con los labios de Isaías. Y los labios de Isaías, a partir de ese momento, le dice el querubín, ahora tus labios están purificados. Y Isaías en ese momento presta atención a una charla que el cielo estaba teniendo. Y Dios diciendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién le puedo confiar esta obra? ¿Y qué dice Isaías? Hineni, heme aquí, porque este que estaba impuro, ahora está puro. Este que no estaba listo, ahora está listo. Este que no estaba preparado, ahora está listo y preparado. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. ¿A qué voy con esto, iglesia? A que Dios quiere que en tu corazón nazca un Hineni en esta mañana. Ya mediodía casi. Dios quiere que nazca un Hineni. Y quiere que seas y que tomes, por ejemplo, estas personas que cumplieron a rajatabla lo que Dios le pidió. Si tomamos como ejemplo a Abraham, quiere que tú sigas a Jesús a pesar de sacrificar, de que tengas que sacrificar lo que más amas. Quizás a muchos Dios los va a llamar y va a tener un encuentro como el que tuvo con Abraham. Te va a pedir lo que más te cuesta. Te va a pedir lo que más amas. ¿Por qué? Porque lo que más amas tiene que ser Dios y nada puede ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Por eso si en tu corazón hay algo que está ocupando ese lugar, el lugar que le corresponde a Dios, Dios te lo va a pedir. Por eso trae sabiduría al corazón y deja de amontonar cosas. Deja de amontonar basura. Trae sabiduría, ¿para qué? Para que ese sea siempre el trono del Señor.
A muchos de los que están aquí, Dios va a tener un encuentro como Moisés. Y le va a despejar todas las dudas, porque usted sabe que Moisés dijo Hineni. Pero ¿qué pasó luego con Moisés? Cuando Dios le da el plan, empezó con todas las excusas. Ay, pero ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué les voy a decir al pueblo de Israel cuando esté ahí? ¿Y quién soy yo para que yo? ¿Y quién soy yo? Pero Señor, yo, hasta que en un momento Dios se cansó y le dijo, ya sé que sos tartamudo, Moisés, tengo a Aarón que va a hablar por vos. Deja de ponerme excusa. Hay gente que tiene que dejar de ponerle excusas a Dios, viejo. Hay gente que en este momento va a generar un hartazgo en Dios, que Dios le va a decir, basta de ponerme excusas, viejo. ¿Vas a cumplir o no vas a cumplir con lo que te pido? ¿Vas a obedecer o no vas a obedecer? Porque si me amás, si decís que me amás, los que me aman son los que obedecen mi palabra. No los que me dicen te amo, no los que vienen y lloran, no los que cantan bonito. Los que me aman son los que me obedecen. ¿Me vas a obedecer o no me vas a obedecer? A muchos Dios les va a dar un encuentro como a Samuel. Te va a despertar de tu comodidad, te va a sacar de tu comodidad, te va a sacar de tu lugar de confort. Ahí donde vos pensabas que ya estaba ahí listo para dormirte, Dios te va a despertar y te va a decir, ¿estás dispuesto para mí? ¿Estás listo para mí? Porque no decidimos nosotros cuándo Dios sale a nuestro encuentro. Esto no es una cita programada. Esto es Dios que interrumpe nuestro tiempo, interrumpe lo que tenga que interrumpir y nos va a sacar de donde nos tenga que sacar, porque lo que Él tiene para nosotros es más importante y es más grande. Y a muchos Dios nos va a dar el encuentro de Isaías. Nos va a llevar a humillar. Este encuentro muchas veces es para los ministros, porque Isaías ya era profeta. Pero aún como ministros hay cosas que tenemos que rendirle a Dios y que tenemos que humillarnos delante de Él. Aún como ministros no somos los superhéroes, no somos los intachables. Como ministros hay áreas que tenemos que rendirle a Dios. Hay brasas que tienen que venir del cielo. Y te lo dice alguien que tuvo que descender una brasa para contenerme de la ira. Usted sabe. Y pido a Dios que siempre tenga una brasa para cada área que mi vida tenga que ser quemada. Porque cuando Dios quema, usted sabe que las heridas en la antigüedad se forjaban en la cicatrización, se ayudaban a que cicatricen con un fuego que las quemaba y las unía para que esa herida deje de supurar. Y hay heridas que van a ser sanadas con el fuego de Dios. Por eso en esta mañana estoy aquí para preguntarte, ¿estás listo para ese encuentro? Porque no sé cuándo, no sé qué día, no sé a qué hora, pero Dios va a salir al encuentro de muchos de los que están acá. Y si tú eres una persona que quiere estar preparada para ese día, porque el encuentro va a ser como el último día, la llegada del Señor. Nadie sabe el día ni la hora, pero que Él viene, viene. Y Él se está anticipando con muchos de nosotros. Mirá, si vos me preguntás, maestro, ¿cuándo va a ser? No sé el día ni la hora. No sé el momento ni la situación. No sé lo que vas a estar atravesando. No sé si vas a estar en la playa. No sé si vas a estar contento. No sé si vas a estar de luto. No lo sé. Pero Dios va a salir a tu encuentro. Dios va a salir y va a tocar la fibra más íntima de tu corazón. Dios va a salir y va a tener contacto contigo. Dios va a salir a tu encuentro. ¿Y qué va a estar esperando que tú le digas? Heme aquí. Porque si Dios no recibe un heme aquí de tu parte, Dios sabe lo que va a hacer. Va a decir, me voy y voy a buscar a otro, porque por más que tú te creas imprescindible, Dios siempre va a tener un David. Y Dios está preparando a muchas personas, y te quiero decir que te has sentado en esta casa para capacitarte. Tú no estás sentado aquí para ocupar un lugar, tú estás sentado aquí para prepararte para lo que Dios quiere. Y estamos siendo preparados para el encuentro. Por eso en esta mañana quiero que todos aquellos que quieran un encuentro se pongan de pie en esta mañana. Y yo quiero tomarme estos minutos para orar por ti que estás del otro lado y decirte: Dios es soberano y Él está dispuesto a tener un encuentro contigo. Y Él no está esperando que tú estés preparado, Él no está esperando tu nivel teológico, Él no está esperando que tú tengas mayor comprensión. No. Él está esperando la disposición de tu corazón. Por eso, si tú dispones tu corazón, el encuentro vendrá, y lo que Él va a estar esperando es un heme aquí de tu parte. Que Dios te bendiga.